Noticias. Llegamos a las 8 de la mañana con 35 minutos y como siempre pues tenemos invitados acá en la cabina de Élite para hablar de temas muy importantes, ¿no? Con esto de la fiesta del Mundial. La fiesta del Mundial, que de paso es el Mundial más caro de la historia. También existe un posible aumento del sobreendeudamiento personal y familiar. Hay que tener mucho cuidado con aquello y para eso justamente hemos invitado a esta hora al abogado César Coronel. Él pertenece justamente a este grupo de abogados de defensa de los deudores de Ecuador y ha venido justamente a advertirnos. Cuidado, nos convertimos en mundialistas deudores. Abogado Coronel, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo con nosotros a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un abrazo para la enorme audiencia de Radio Élite y quienes siguen también esta entrevista a través de las redes sociales. Los ecuatorianos ya estamos sobreendeudados. Como usted recordará, hace un poco tiempo estuve por acá comentándole que según cifras oficiales de Aval Buró, 3 de cada 10 personas que tienen un crédito vigente no lo están pagando a tiempo. Tanto es así que esto se refleja en una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Entonces, ya hay una situación de sobreendeudamiento a nivel general que es preocupante. Pero cuando existen ocasiones extraordinarias de consumo, como lo es el Mundial, esta situación podría agravarse aún más. ¿Por qué? Porque hay personas que a propósito de la fiesta mundialista empiezan a comprar pasajes de avión, comprar entradas a partidos, comprar el televisor nuevo para la sala, contratar plataformas de streaming particulares, contratar ciertos equipamientos tecnológicos, etcétera. Y esto podría implicar un aumento en la situación de sobreendeudamiento y de morosidad que ya tienen muchas familias ecuatorianas. Por eso es importante advertir que si bien es cierto, a todos nos genera emoción y nos genera alegría el Mundial, también es cierto que debemos considerar qué gastos podemos incurrir de forma, de corriente, de gasto corriente, y qué gastos deberíamos incurrir con el crédito. Ya veo. Y también algo muy particular, no solamente para aquellos que se quedan viendo el Mundial en casa, sino también aquellos que viajan. Allí también hay un riesgo bien importante, ¿no? Porque lo que se suele hacer, creo yo, en su gran mayoría para aquellos que van al Mundial, aquellos que viajan al Mundial, es que lo tarjetean todo. Imagínese, un paquete de viaje al Mundial, incluyendo los partidos de Ecuador, podía costar entre 14, 16 y 20 mil dólares. Entonces, claro, son personas que lo van a tarjetear. Y aquí viene una cosa importante, porque, ojo, el endeudarse no es malo, siempre que se haga con responsabilidad, con planificación y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Entonces, en ese sentido, usted va a disfrutar de un mundial que dura por ahí un mes, 2 meses, en el mejor de los casos. Pero resulta que usted está tarjeteando esto para 3, 6, 12, 48 meses. Entonces ahí ya esto genera una alerta. ¿Por qué? Porque la deuda no puede ser, en el tiempo, la deuda no puede ser mayor que el bien o servicio que estoy adquiriendo. Entonces, si el mundial dura 2 meses y la deuda dura 12 meses, red flag, como dicen los jóvenes. Esta ya es una alerta de que ese es un endeudamiento negativo. Entonces, siendo el Mundial un evento que sucede cada 4 años, por ejemplo, puede ser que alguien que me esté escuchando ahora diga, oiga, yo quiero irme al siguiente Mundial, es importante empezar a planificarlo desde ahora. Saber que esto tiene un costo, saber que tiene costo las entradas, saber que tienen costo también los vuelos internos dentro de los distintos países donde se van a celebrar los mundiales. No sé, ustedes son quizá un poco más conocedores de la materia, no sé dónde será el próximo mundial, pero al final del día planificando se pueden lograr estas cosas. Pero endeudarse para un viaje, endeudarse para una entrada, endeudarse para la camiseta que dura solo por ahí el mes del mundial y luego se olvida dónde la dejó, termina siendo un endeudamiento negativo. Pero en cambio existe cierto, porque claro, hay que también decir que no todo es malo, porque puede ser que la persona se endeude en este momento para comprar, por ejemplo, un televisor. Usted quiere tener el televisor más grande del barrio para que todo el mundo sepa que usted está viendo el mundial. Ya no le alcanzó para irse de viaje, pero sí para verlo en vivo en la televisión. Está bien. ¿Por qué? Porque un televisor es un bien de larga duración. Es decir, no es que solo le va a durar durante el mundial y luego lo bota. No, el televisor va a quedar en la sala y muy probablemente le va a durar hasta el siguiente mundial o incluso los siguientes 2 mundiales.
Entonces, evidentemente, ahí estamos hablando de un gasto que, si bien es cierto, responde a una novedad, responde a un incentivo a propósito del mundial, es algo que le va a quedar a usted para el resto de su vida. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de un bien que que la deuda va a durar menos tiempo del tiempo de duración del bien. Es decir, la deuda durará 24 meses, pero el televisor durará 5, 6, 7, 10 años. Entonces, ahí en cambio estamos frente a un endeudamiento que podría considerarse positivo. Abogado, hablando de estos síntomas, ¿no?, de la persona endeudada, porque sí, cómo no, podríamos hablar, ¿no? ¿Cuáles serían esas principales señales que permiten identificar a una persona, o en este caso también a una familia, que está entrando en esa situación de sobreendeudamiento? En primer lugar, es importante mencionar que cuando una persona ya está dedicando más del 40% de sus ingresos al pago de deuda, no tiene capacidad de ahorro, empieza a utilizar una deuda para pagar otra, avances de tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito, estamos frente a un escenario claro de sobreendeudamiento. Y eso se puede agravar aún más cuando la persona ya obviamente cae en morosidad, no puede pagar, y obviamente los acreedores van a empezar no solamente con la gestión de cobranza, sino ya luego con la demanda. Tanto es así que habíamos comentado en estos micrófonos que durante los últimos 3 años en el Ecuador se han iniciado ya más de 1,5 millones de demandas por deudas. Esto es una situación realmente grave y preocupante porque, ojo, solo estamos considerando las demandas judiciales, no estamos considerando las coactivas, que son otro mundo también, ¿no? Y que probablemente tiene cifras similares. Lamentablemente ahí hay un subregistro porque la coactiva, recordemos que la lleva cada institución pública de manera particular y no hay un registro público de estas coactivas como para saber quiénes están coactivados. En todo caso, lo de fondo y lo importante es recordar que al final del día el endeudamiento no es malo siempre que se lo utilice con responsabilidad. Usted me recuerda, doctor, antes de darle el paso a Charlie, abogado, yo recuerdo, había una publicidad donde llegaba un cliente de un banco y con el cheque en la mano decía, tengo un sobregiro. En ese entonces se usaba bastante ese término. Y el banco le decía, pero no hay problema, usted está sobregirado, no hay problema, no se preocupe. Y el hombre salía muy contento, estoy sobregirado, decía, con mucha alegría, ¿no? Bueno, pero ese es un síntoma de un problema más, porque en verdad, usted está sobregirado, quiere decir que tiene una deuda ya. Y si el banco le dice, bueno, tome más, la bola se hace más grande, pues, abogado. Ahí. Bueno, el sobregiro es un tipo de crédito y al final del día yo creo que es importante ir a lo conceptual. No debemos aceptar tarjetas, créditos, préstamos que no necesito o peor aún que no estoy en capacidad de pagar. Y es que se ha vuelto muy común, y sobre todo a propósito ahora de esta ocasión extraordinaria de consumo como es el Mundial, que lo llamen y le digan, Charlie, por su excelente manejo de tarjeta de crédito, por su buen comportamiento. Es que esa es la frase que utilizan, ¿no? Porque no ha tenido ni siquiera malos pensamientos, usted se ha hecho acreedor a un crédito. Solo diga sí y automáticamente se lo depositamos en su cuenta. O le hemos dado la nueva tarjeta de crédito High Definition, Golden, Black, 3D, todo lo demás. Solamente diga sí y mañana en 24 horas está en su domicilio la tarjeta entregándose. Entonces, ahí es cuando incluso nos suben el autoestima, nos hacen sentir guapos y uno dice, oye, voy a aceptar esta tarjeta, pero no haces un análisis de si realmente necesitas esa oportunidad de consumo y de crédito y peor aún si estás en capacidad de pagar. Porque muchas veces cuando nos dan esa primera tarjeta de crédito, creemos que es plata que nos están regalando o es un premio que nos están dando. No, señor. Es una deuda que voy a tener que pagar y que si no la pago a tiempo voy a terminar pagando más. Por lo tanto, es importante tomarse muy en serio este tema del sobreendeudamiento. Y de la cifra que usted acaba de mencionar en grupo de edades, veamos quiénes gastan más o quiénes se endeudan más. Mire, yo le puedo hablar de quienes ya tienen problemas. Y hemos detectado que a partir de los 35 años es cuando más empiezan a buscar ayuda a las personas a propósito de las deudas. Por eso el otro día alguien me decía, es que lo vemos al abogado coronel que está visitando las universidades, he estado en la Católica, en la UES, acá en Guayaquil, en la UTLA en Quito, en la Universidad Católica de Cuenca en Cuenca, ¿verdad? Porque está buscando clientes. No, señor, mi cliente no es el estudiante universitario, porque el estudiante universitario recién empieza a endeudarse. El problema ya está luego de los 35 años, cuando se da cuenta que no puede pagar esa deuda que adquirió en su juventud.
Entonces, las edades normalmente, cuando ya uno se ve problemado y busca ayuda profesional en esta materia, está entre los 35 y 65 años, cuando ya uno detecta que tiene un problema y que tiene que solucionarlo. Antes era de 45 en adelante, pero ahora ha bajado un poco más, porque recordemos también que ahí hay una corresponsabilidad del acreedor que no estamos comentando. Yo fui el otro día a una graduación de una universidad en la ciudad de Quito, donde a usted le entregaban al estudiante la capa, la museta y una tarjeta de crédito con un cupo de $5,000 ya impresa y preaprobada, sin siquiera saber si la persona tenía o no ingresos, tenía o no un trabajo y sin saber con qué notas siquiera se estaba graduando. Como para decir. ¿Esto es legal lo que usted está mencionando en este momento? Es legal, pero no es del todo conveniente, porque al final del día esto incentiva a un endeudamiento que no es del todo responsable, cuando además usted considera dos cifras. Uno, según la CAF, en el Ecuador el 62% de las personas no tiene educación financiera ni cultura de ahorro. Y dos, según el Banco Mundial, Ecuador es el cuarto país con la mayor cantidad de tarjetavientes de toda Latinoamérica. Únicamente nos ganan Brasil, Argentina y Costa Rica. Y de ahí viene cuarto lugar Ecuador. Una persona en el Ecuador, después de la edad adulta, puede tener en teoría 5 tarjetas de crédito al mismo tiempo. Ahora, para compras y créditos, los ciudadanos, ¿qué deben considerar? Hay responsabilidades legales y financieras que, por más que digan, tengo el dinero, tengo la tarjeta, pero de repente ya se encuentran en un problema legal que no saben cómo salir. Lamentablemente en esa situación se encuentran muchas personas. En ese sentido es importante recordar que el endeudamiento se puede tratar, digamos, el sobreendeudamiento se puede enfrentar. Es importante por eso hacer un análisis correcto, buscar asesoría especializada, pero sobre todo y lo más importante, y les va a parecer a ustedes un poco raro lo que voy a decir, mantener la calma. Porque cuando estamos sobreendeudados, usualmente nos angustiamos, nos estresamos, no sabemos qué hacer y tomamos decisiones equivocadas, como por ejemplo refinanciar la deuda, como por ejemplo firmar cualquier documento que nos ponen al frente, como por ejemplo tratar de alargar la deuda, alargarla en el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es ante una situación de sobreendeudamiento conservar la calma, no tomar decisiones apresuradas. Segundo, buscar el acompañamiento familiar, conversar con nuestra familia, porque es importante que ellos sepan el problema que estamos enfrentando, porque si mañana me demandan por una deuda y me quitan el carro, voy a afectar a toda la familia. Tercero, buscar asesoría legal especializada. Ojo, porque puede usted tener un amigo abogado, un primo abogado con las mejores intenciones de quererlo ayudar, pero por el desconocimiento en la materia de deudas le puede llevar a tomar decisiones equivocadas y cometer errores graves, tanto a nivel financiero como a nivel legal. Entonces es importante que busque un abogado especializado en deudas. Y cuarto y no menos importante, si ya tiene una demanda por deudas, tómeselo muy en serio. Esconderse debajo de las piedras no va a solucionar el problema. Es importante enfrentarlo y defenderse de forma oportuna y estratégica. Eso sí, cuando el abogado le diga que es oportuno defenderse y de qué forma hacerlo. Ahora, abogado, pero también las entidades financieras tienen alguna responsabilidad para evitar que los clientes caigan en este tipo de problemas legales. ¿Eso existe? ¿Es una obligación o queda en letra? En teoría, la práctica internacional determina que los acreedores deben calificar correctamente a los deudores para poderles otorgar créditos y productos financieros. Eso es, digamos, lo ideal. Pero en la práctica, con el ejemplo que le ponía hace un par de minutos respecto a esta universidad en Quito, no está pasando del todo. Entonces, sí es importante, por supuesto, hablar de la responsabilidad del deudor. Claro que sí. Toda deuda, salvo que a usted le hayan falsificado la firma, le hayan suplantado la identidad o que ya sea susceptible de una prescripción, al final del día toda deuda se tiene que pagar. Claro que sí, hay que hablar de la responsabilidad del deudor, pero también hay que hablar de la corresponsabilidad del acreedor. El rol que juega el acreedor también en este proceso y en este círculo vicioso de sobreendeudamiento. Cuando le obligan a las personas a firmar acuerdos que no van a poder cumplir. Cuando de alguna manera arrinconan a las personas a tener que incluso buscar al chulco para poder cumplir con las obligaciones de las instituciones formales. Entonces, también hay una corresponsabilidad que no se puede desconocer. ¿Y no hay ningún tipo de ley que apunte hacia eso, a esas organizaciones o a esos establecimientos que ofrecen nada más créditos, dinero incluso, pero no ven y no contemplan que esa persona no va a poder pagarles? Acaba de entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Financiera. Ya. Esta ley obliga a las instituciones del sistema financiero, es decir, bancos y cooperativas, a que participen en el proceso de educación financiera. Pero hay que tener mucho cuidado también,
Porque una cosa es educación financiera, es decir, enseñarnos a ahorrar, enseñarnos a comprender nuestra capacidad de gasto, nuestra capacidad de endeudamiento, a hablar sobre la importancia del ahorro, a hablar sobre las consecuencias del sobreendeudamiento, que incluso pueden estar a nivel personal y a nivel legal. Y otra cosa es promocionar productos financieros. Porque yo estuve el otro día, alguien me decía, no se preocupe por la educación financiera porque aquí los bancos nos vienen a ayudar siempre con este tema. Entonces, cuando me pongo a revisar el material, todo era promoción del banco, promoción de los productos, de lo bueno que es tener una tarjeta de crédito, lo bueno que es hacer una vía crediticia. Y está bien, por supuesto que hay que tener esta información, pero hay que ir más allá. Hay que ir a una auténtica educación financiera que, ojo, debería empezar desde el hogar, desde los padres de familia, como nos pasó a nosotros en su momento, que nos enseñaron a cómo utilizar el endeudamiento con una analogía muy particular. Saber arroparnos hasta donde nos da la sábana, no más allá de eso. Y también importante esta última acotación, abogado coronel. Libro sagrado, ¿no? Dice, no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Lo escribió hace años, nada más y nada menos que el sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 22. Esa es la otra cara de la moneda, o sea, nosotros también muchas veces damos nuestra firmita de garante. No, si la deuda no es mía, yo solamente estoy siendo un garante, un amigo, un pariente. ¿Qué le podemos decir a las personas que piensan de esa forma, abogado? Primero, que no sea garante, sería lo ideal, porque créame que yo he visto casos de gente que ha visto su vida destruirse por haber sido garante de una persona. Entonces, lo ideal es no ser garante, pero si usted decide por buena gente, porque es un familiar cercano, porque confía en la persona, tome las precauciones necesarias. Saber a quién está prestando, cuánto está prestando, a qué tasa de interés, a qué plazo. Darle seguimiento a la deuda. A ver, hoy es 15, hoy te toca pagar. A ver, mándame el recibo, ¿estás pagando o no? Pero sobre todo una cosa muy importante, tener un seguro de desgravamen. Porque he visto casos de personas que han sido muy responsables con sus deudas, pero resulta que tuvo un accidente de tránsito, murió, y el garante se tuvo que quedar con la deuda. Entonces, el seguro de desgravamen le permite a la persona, una vez que fallece, que la deuda sea extinguida en su totalidad. Entonces, hay que tomar estas precauciones. Y ya que usted menciona las Santas Escrituras, le quiero contar un tip para que luego lo revise. En la Biblia hay más de 1000 menciones sobre temas de economía y deudas, incluso mucho más que algunos aspectos religiosos, le cuento, sin quererme poner aquí a evangelizar ni nada, pero créame que tanta sabiduría tiene ese libro que habla mucho de la economía también y de las deudas, de los garantes, de las fianzas, etc. Así que si no quiere escucharme a mí, entonces por lo menos lea la Biblia, porque créame que ahí hay muchos consejos también de carácter económico y financiero. Sí, bueno, queremos agradecer al abogado César Coronel por estas importantes recomendaciones. Recuerde que la fiesta mundialista, cuidado, le cae también una deuda que no va a poder pagar. Solamente una última cosa, porque favor. seguramente habrán personas que digan, abogados, que yo ya no lo escuché a tiempo y ya estoy sobreendeudado. ¿Qué puedo hacer? Recuerda que Defensa Deudores es un estudio jurídico especializado en deudas. Tenemos experiencia de más de 25 años. Nos puede escribir al número de WhatsApp 099-5123-961. Repito, mi número de WhatsApp es el 099-5123-961. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente jornada. Y por supuesto, desde ya augurarle a nuestra selección ecuatoriana de fútbol el mejor de los éxitos. Tenemos una defensa de la que toda Latinoamérica está hablando, ¿ah? Pero cuando se trata de deudas también, defiéndase con los mejores. Sí, señor. Muchísimas gracias, abogado. Como siempre, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Y vamos a seguir informando esta vez de la situación entre Ecuador y Colombia. Tenemos un reporte justamente que nos habla de cómo la CAN intermedió y la situación parece ser que ya se aclara. Vamos con ese reporte de Diario El Universo.